Antes de comenzar con nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que conozcas a Biomeu, la marca número 1 de bolsas compostables para desechos de mascota. Porque verdaderamente creo que con pequeñas acciones diarias, como recoger los desechos de tu mascota de forma sustentable, podemos transformar nuestra cultura hacia una más compasiva y solidaria. Porque tu impacto en el mundo es más grande de lo que crees. Carla Así. tiene 45 años. Es madre de 2 hijas, Sofía y Daniela. Su mayor orgullo, su motor de todos los días. Lo que parecía una tarde cualquiera, regresar de la escuela, hablar del día, pensar en la cena, cambió en segundos. Un choque repentino, el ruido seco del impacto, el tiempo detenido y luego el caos. Carla quedó atrapada entre el dolor físico y el miedo más profundo, no poder proteger a sus hijas. Fracturas, ambulancias, hospitales. Sofía y Daniela estaban a salvo, pero necesitaban atención inmediata. Y entonces llegó la realidad que nadie quiere enfrentar. No contaban con un seguro de gastos médicos mayores. Cada decisión médica venía acompañada de una pregunta imposible de responder. ¿Cómo vamos a pagar esto? Cirugías, estudios, terapias, medicamentos. Las cuentas se acumulaban mientras Carla, además de recuperarse, veía cómo su estabilidad económica se desmoronaba. Perdió días del trabajo, ingresos esenciales para su hogar y con ellos la tranquilidad que toda familia necesita para sanar. Lo más duro no fue el dolor físico, fue la incertidumbre. Si Carla hubiera tenido un seguro, ese día habría sido distinto. Ella habría podido enfocarse en lo que verdaderamente importa, sanar y estar presente para sus hijas. Un seguro de gastos médicos mayores no es un lujo, no es un gasto innecesario, es un acto de amor y protección. Es la tranquilidad de saber que cuando la vida cambia en segundos, tu familia no queda sola. Hoy Carla comparte su historia con una sola intención, que nadie más tenga que elegir entre la salud y la estabilidad de su familia, porque la vida es imprescindible y estar preparado puede ser el mejor regalo que les des a quien más amas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El aprendizaje nunca agota la mente. Antes de comenzar, quiero ser ese día habría sido distinto. Ella habría podido enfocarse en lo que verdaderamente importa, sanar y estar presente para sus hijas. Un seguro de gastos médicos mayores no es un lujo, no es un gasto innecesario, es un acto de amor y protección. Es la tranquilidad de saber que cuando la vida cambia en segundos, tu familia no queda sola. Hoy Carla comparte su historia con una sola intención, que nadie más tenga que elegir entre la salud y la estabilidad de su familia, porque la vida es imprescindible y estar preparado puede ser el mejor regalo que les des a quien más amas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El aprendizaje nunca agota la mente. Antes de comenzar, quiero ser muy clara con algo importante. Este episodio no tiene ningún conflicto de intereses, no recibo ningún beneficio comercial por esta conversación. La razón por la que hoy hablamos de este tema es una sola: informar mejor. Muchísimas personas aún no cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, no porque no les importe su bienestar, sino porque a veces no sabemos por dónde empezar, qué preguntar y cómo tomar una decisión tan importante con calma y claridad. Decidí cerrar el 2025 con este episodio porque en este momento del año es clave. Para muchos es una etapa en la que hay un poco más de liquidez gracias a los aguinaldos, pero sobre todo es un excelente punto de partida para planear el 2026 de forma más consciente y responsable. No solo pensar en metas, viajes o proyectos, sino también en protección, prevención y tranquilidad a largo plazo. La intención de esta conversación es darte información, contexto y herramientas para que si hoy no cuentas con un seguro, puedas empezar a tomar decisiones desde el conocimiento y no desde la urgencia. Y para esto, hoy me acompaña alguien que sabe profundamente del tema. Con nosotros está Natalie Rodríguez, una profesional con más de 8 años de experiencia en seguros de vida, gastos médicos mayores, planes de ahorro y retiro. Natalie, bienvenida. Es un verdadero gusto tenerte aquí. Hola Fer, no, el gusto es mío, me siento, mira, como pavo real, bien contenta. Quiero compartirte que algo a nivel personal, he tenido la oportunidad de trabajar contigo prácticamente desde que comenzaste este camino y he sido testigo de tu crecimiento profesional a lo largo de los años. Me siento muy agradecida porque en varias ocasiones me has apoyado siempre con cercanía, compromiso y una atención genuina. Por eso, con toda confianza, he compartido tu contacto a personas cercanas que buscan orientación, sabiendo que estarán en muy buenas manos contigo. Ay, muchas gracias Fer. No, pues
Finalmente, la labor, cuando lo haces con amor, con cariño y todo, eso pasa, que gente como tú te empieza a recomendar y pues yo encantada, porque ante una situación de hospital, accidente, perdón, enfermedades, pues la gente está en shock, está en su situación y lo único que quieren es que alguien les ayude. Entonces, el agradecimiento es mutuo, de verdad que también pues mi cartera de clientes va creciendo por personas como tú, tan generosas. Ay, me da mucho gusto, Natalie, felicidades. Y quisiera empezar con con una pregunta, porque conozco personas que tienen ya 40 años y todavía no cuentan con un seguro de gastos médicos mayores y les da pena preguntar sobre el tema. Entonces, para quienes nos escuchan y no están familiarizados con el tema, ¿qué es un seguro de vida? ¿Qué es un seguro de gastos médicos mayores? ¿Cómo funcionan? ¿Y por qué es importante conocerlos y considerarlos desde hoy? Híjole, este es un temazo. Entonces, mira, una póliza de gastos médicos mayores, para lo que nos va a ayudar es precisamente para proteger nuestro patrimonio, porque una situación que nos lleve a un hospital, ya sea una enfermedad, un accidente, pues puede terminar con el patrimonio de una persona. Los ahorros o lo poco o mucho que tenga se puede acabar en cuestión de días. Entonces, eso, una póliza de gastos médicos no va a evitar que te enfermes o no va a evitar que tengas un accidente. Lo que sí es eso, es prever, ¿sí? Prever que en caso de que suceda, pues no tengas que desembolsar grandes cantidades de dinero. Y el siniestro se reparte entre la compañía de seguros y el cliente, siendo el cliente el que aporta una cantidad, eh, que hablando en términos, pues lo podemos ver más adelante, pero la compañía aseguradora es la que pues paga cantidades bastante grandes. Eso en cuanto a un seguro de gastos médicos mayores. También, pues la parte de que queremos atención médica hospitalaria en hospitales de calidad, pues hay mucha gente que tiene resistencia con que si el IMSS, el ISSSTE, etcétera, sí, estas instituciones de salud de gobierno, y que quieren otro tipo de atención, pues bueno, una póliza de gastos médicos mayores te lo da. Hablando de los seguros de vida, bueno, lo que hace un seguro de vida es precisamente proteger a tu familia en caso de una pérdida humana. Que si bien la pérdida humana no puedes resarcir esa falta, ¿sí? Pero económicamente es muy diferente cuando una persona se va y es el pilar económico en casa o tiene dependientes económicos y por una situación igual de enfermedad o un accidente, la persona fallece, pues la familia se ve comprometida en un riesgo financiero, ¿sí? Si hay que pagar por la vida, escuela, casas, comida, etcétera, pues bueno, es una crisis financiera que las personas pueden tener. Si esta persona no previó en caso de llegar a faltar, pues ¿qué podía pasar? Entonces, yo siempre les digo a todos, Fer, cercanos, no cercanos, en mis citas, y les digo, es que tres cosas van a pasar. Todos nos vamos a morir, todos nos vamos a enfermar y todos vamos a envejecer, pero no sabemos cuál es primero, pero va a llegar. Entonces, más vale que sea, pues, con una póliza que te ayude a estas situaciones que eventualmente van a suceder. ¿Ok? Entonces podríamos resumir que el seguro de gastos médicos mayores nos va a ayudar a cuando tengamos alguna enfermedad, algún accidente, esta compañía nos va a ayudar a pagar cierto porcentaje y nosotros tenemos que poner nuestro otro porcentaje para poder cubrir el siniestro, el accidente, la enfermedad. Y así es. No Así es, es una cantidad, el hospital finalmente va a cobrar lo que tenga que cobrar, ¿sí? O sea, del hospital nos tenemos que salir pagando y la compañía va a pagar una cantidad bastante grande comparado con lo que el cliente paga, que no es como que traiga ese dinero en la bolsa, ¿verdad? Pero a la hora de los costos, cuando ves que son millones de pesos y uno ujú. paga un deducible o un coaseguro, pues dices, bueno, ahí sí ya me salió, pero sí, es precisamente eso. La compañía va a pagar un siniestro. Y el seguro de vida es pensando en el día, más como para los padres de familia, que el día de mañana falten o se lo quieran dejar a su esposa, a sus hijos. Fíjate que ese es todo un tema porque la gente cree que los seguros de vida únicamente son por si falleces. Y hay de diferentes tipos de seguros de vida. O sea, hay, por ejemplo, para
empezar a ahorrar para la educación universitaria de tus hijos o ayudarlos para el arranque, ¿verdad? Porque muchos ya, si deciden no estudiar y quieren abrir un negocio, emprender, etcétera, bueno, los papás contratan un seguro de vida en donde están ahorrando un capital y prevén que si por algo llega a no estar papá o mamá, como quiera va a existir una cantidad de dinero. Y es un seguro de vida. Hay seguros que son especialmente para las mujeres que aparte de proteger enfermedades, padecimientos femeninos, también son seguros de vida y son para ahorrar. O sea, existen de diferentes tipos, de ahorro, de retiro, los famosos, ahorita que está el boom de los planes de retiro, y pues también los de protección, pero hay diferentes tipos de seguros de vida. Ok, perfecto. La entrevista del día de hoy está más enfocada hacia el seguro de gastos médicos Gastos mayores. médicos. Ujú. En México, una hospitalización puede superar fácilmente los 50,000 pesos y en casos más graves llegar hasta 200,000 pesos y millones de pesos. Desde tu experiencia, ¿qué impacto real ha tenido para una familia cuando se enfrentan a esta situación sin un seguro? Híjole, ha sido toda la diferencia y me lo dicen entre contar con el seguro o no. Mira, el caso, puedo contar pocos casos porque gracias a Dios la gente que se asegura conmigo no se siniestra, eso es buenísimo, no les pasa nada, pero en los poquitos casos que sí he tenido, pues la cuenta hospitalaria, que hasta eso no fue tan alta, ha sido de 500,000 pesos, porque puede ser de más. Por ejemplo, en el COVID, pues había facturas entre 250,000 y 450,000 pesos en cuestión de 4 días, 5 días, depende del hospital en el que se internaban. Y no era gente que la tuvieran que intubar o no, 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 o sea, simplemente pues les estaban dando atención y control y demás. No pasó a mayores. Y estas eran las facturas, estas eran las cuentas, entre 250,000 y casi 500,000 pesos. Entonces, eh, yo creo que uno de los casos que más me ha tocado el corazón ha sido de clientes que todo muy bien, tuvieron a su primer bebé, tuvieron a sus cuatitos recientemente, todo muy bien en el embarazo, perfecto, salen los dos bebés y a la semana o 2 semanas me buscan para decirme que uno de los cuates tiene que hacer una cirugía de cráneo, porque el otro bebé me decían que es algo común, que cuando están en el vientre, pues uno empuja al otro. ¿Verdad? Entonces le quitó un poco de espacio y tenían que operarle el cráneo. Perfecto. Yo les decía, pues no tienen que preocuparse, ustedes tienen la póliza de gastos médicos mayores, porque la mamá estaba asegurada desde años, desde su primer embarazo. Y una vez que ya tienen a los bebés, ya mandan a hablar en la fecha indicada para la cirugía del bebito y todo, pues estaban muy nerviosos y empezaron a juntar dinero. Mis clientes dijeron, no, es que, pues, ¿cuánto vamos a venir pagando, verdad? ¿Cuánto, en su desesperación, en sus nervios, sabiendo que todo es caro y demás? Bueno, pasa lo de la cirugía, pasan unos días, voy al hospital a acompañarlos el día de que ya les van a dar el alta. Bueno, porque si tengo oportunidad me gusta ir y ver que todo esté bien, ¿verdad? Saludarlos y que las cuentas y lo que les cobren y aparte, pues asegurarte conmigo tiene algunos beneficios acá también en Monterrey por descuentos con hospitales y ya fui a ver. Bueno, a la hora de que ellos iban a pagar, se quedaron sorprendidos de la cantidad que ellos iban a pagar, no porque fuera mucho, ellos pensaban que iban a pagar muchísimo más y solo pagaron una parte. Ellos me decían y me lo dijeron. Sí, de no haberte conocido, me dicen la madrina, madrina de los seguros y madrina de los seguros. Me dice, es que ahorita ya estuviéramos vendiendo 2 coches y a lo mejor la casa, porque aparte de todo, el bebé necesita después un casquito, ajá, para en lo que va creciendo su cabecita y se va amoldando. Aquí, Fer, la diferencia de alguien que tiene el seguro en una situación así y alguien que no, vende una casa. Vende una casa de verdad. Y hay gente que vende casa, coches, propiedades, hace colectas y ni así terminan de pagar. El asunto es que la gente casi no conoce de costos hospitalarios. A veces la póliza de tu seguro de gastos médicos de un año, pagarla un año, te sale más económico que pagar un día de hospital, Claro. un año pagado. Entonces, es desconocimiento de la gente de no contratar muchas veces el seguro. No es porque no quieran, es porque
Vaya, hay desconocimiento, ¿sí? Eh, Prefieren gastar en otras cosas, eso es cierto, o sea, en Ya. otros lujos o en otras comodidades que en pagar tu seguro. Sí, completamente de acuerdo, como que no hacemos conciencia hasta que ya nos pasa. Sí, la gente, yo he recibido llamadas, de gente que quiere contratar ya un seguro porque alguien cercano a ellos tuvo una situación y entonces la sensibilidad pues está más a flor de piel, ¿verdad? Y si me pasa, y si me pasa, pero es cuestión de tiempo, ¿eh? Cuando pasan los meses y esa persona no buscó un seguro, al rato es difícil que vuelva, como que se les va pasando. Se les va pasando. Eso, no sé, es una característica, no sé si del mexicano, de la sociedad, del humano, yo no sé, pero todo mundo se preocupa y dice, no, si ya me voy a ocupar en eso, necesito, es que ahora sí. Ahora sí. Y pueden pasar años hasta que ocurre algo. Claro. Ajá. No lo Y atienden. sí, ya sé. ¿Qué cosas normalmente no cubre un seguro de gastos médicos mayores? ¿Qué exclusiones o limitaciones es importante conocer antes de contratar el seguro? Mira, ahí te va. En mi cita, bueno, pues yo tuve cita contigo y varias personas. A mí me gusta explicar bien todo. O sea, les pregunto, ¿qué tanto conoces de seguro de gastos médicos? Y generalmente me dicen, pues muy poquito. Bueno, ahí les va y explico todo, desde qué es una suma asegurada, que es todo lo que, la cantidad de dinero que va a cubrir tu póliza de gastos médicos, ya sea para un accidente o una enfermedad. Les explico los términos de deducible y coaseguro. Les explico cómo funciona la póliza en caso de un siniestro. El cliente siempre va a pagar deducible y coaseguro. El deducible lo elige el cliente, el coaseguro también lo puede elegir el cliente y a la hora de un siniestro el hospital va a cobrar lo que tenga que cobrar y el cliente únicamente va a participar con estas dos, ¿ok? El deducible y el coaseguro. Y la compañía de seguros va a pagar el resto. Si pudieras Ahora, explicarme, perdón, si pudieras explicarme de forma breve para los que no tenemos idea ujú, de cómo con funciona, números. con números así muy fácil, el accidente fue tanto, el deducible fue tanto, el coaseguro fue tanto, y tú Ujú, anualmente vas a pagar un seguro de X proporción. Solo como para claro. tener un poco claro cómo funciona. Claro, fíjate, alguien que va al hospital por X situación entra, está internado a lo mejor 2 días, 3 días, le restablecen la salud y el hospital le dice, bueno, son 300,000 pesos, porque eso puede ser o 250,000 pesos, ¿ok? Una apendicitis te sale algo barato, unos 120,000, 140,000, una extracción de vesícula también. Entonces, vamos a dejarla leve porque hay costos grandísimos. 250,000 pesos. Eso es lo que hay que pagarle al hospital. A esa cantidad le vamos a restar el deducible que haya contratado la persona en su póliza. Los deducibles van desde 20,000, 25, 30, 35 hasta 100,000 pesos, ¿ok? Supongamos que esta persona eligió un deducible de 30,000 pesos. Bueno, a esos 250 Y le vamos entre, a restar los 30,000. y entre menor deducible, más caro el seguro. Así es, ahorita lo voy a explicar por qué. Entonces, a estos 250,000 pesos que está cobrando el hospital, le restamos los 30,000, son 220,000, ¿ok? A esos 220,000 le vamos a agregar el coaseguro. La mayoría de las pólizas traen un coaseguro del 10%. El coaseguro puede ser 10, 15, 20, 25 de coaseguro. El coaseguro es una participación del cliente expresada en porcentaje. Por eso, a esos 220,000, pues le sacamos el 10%, son ¿qué? 22,000 pesos, ¿ok? Entonces, ¿cuánto va a pagar el cliente? El cliente va a pagar 30,000 de deducible más el 10% del coaseguro, que en este caso son 22,000 pesos, ¿sí? Aquí estamos hablando de 52,000 pesos que va a pagar el cliente y la compañía de seguros va a pagar el resto, que entonces estamos hablando de, dijimos 52,000 pesos, ¿verdad? Pues Ujú. la compañía de seguros pagaría 173,000 y el asegurado pagaría 52,000. Y como asegurado, yo escojo el deducible y el coaseguro también se Ujú. escoge. Cuando tú contratas, tú eliges. Ahora, me preguntan mucho, ¿cómo escojo mi deducible? ¿Cuál me conviene? Y yo les digo, no, pues todo depende del bolsillo de cada quien, ¿verdad? Lo que tú tienes que saber es que el deducible que tú vas a elegir es que tú cuentas con ese dinero para entrarle ante una situación requerida de hospital, ¿ok? Entonces ya me dicen, a ver, proponme 3 deducibles. Generalmente hago yo eso.
a mayor deducible que elijas, el costo de tu prima a pagar, la prima es la cantidad de dinero que tú pagas por tener tu póliza. Entonces, a mayor deducible vas a pagar menos y a menor deducible vas a pagar más. Pues la lógica es sencilla, ¿sí? La compañía dice, bueno, pues en caso de un siniestro, si tú tienes un deducible muy alto, pues estás cooperando con más, entonces te cobro un poco menos y viceversa. Y el coaseguro también lo elige el cliente. Estos dos elementos, por así decirlo, impactan en el costo del seguro. Pero obviamente hay que explicarle al cliente, pues, cómo funciona una póliza de gastos médicos en caso de un siniestro. Funciona diferente si entras por enfermedad, funciona diferente si entras por accidente y ver qué coberturas tiene la póliza. Lo más correcto es preguntarle a la persona si viaja al extranjero, si con qué frecuencia, si tiene planes de estudiar allá, etcétera, para ponerle las coberturas adecuadas que vaya a necesitar. La póliza finalmente debe ser pues muy personalizada, Claro. ¿verdad? Y perdón, me desvié ahí con lo del coaseguro y el deducible, Ujú. pero la pregunta original era, ¿los seguros cubren ¿Qué no cubren? enfermedades? Ajá, exactamente. ¿Qué no cubren? ¿Qué cubren y qué no cubren? Bueno, lo que van a cubrir va a ser de lo que te ocurra a partir de que sale tu póliza en adelante. Pero ojo, también la compañía te dice, bueno, pero si tú ya traes algo antes, es decir, una preexistencia antes de contratar la póliza, pues eso ya no te lo voy a cubrir, ¿verdad? Tú ya vienes con esa situación. Porque sí pasa que hay gente que te dice, oye, es que fíjate que lo quiero contratar porque me tienen que operar del intestino porque traigo un padecimiento. No, pues ahí ya no lo va a cubrir. Eso es una preexistencia, ¿ok? Entonces, los seguros no cubren enfermedades preexistentes, No. únicamente las No. condiciones que aparecen después de contratar el seguro. Es correcto. ¿Y cuánto Y tiempo después también, de contratar el seguro? y también hay padecimientos con tiempos de espera, ¿sí? Lo que te cubre desde un inicio, pues te cubre un infarto al miocardio, un infarto cerebrovascular, una intoxicación alimentaria, una apendicitis, ¿sí? Este tipo de eventos. Pero lo que tiene tiempo de espera de 2 años, es decir, lo que si te ocurre, por ejemplo, de los que vienen ahorita a mi mente, vesícula, hernias, algún tema también de columna, rodillas, lo de senos paranasales, infecciones en vías urinarias. Es una lista de padecimientos que no te va a cubrir durante los 2 primeros años, te lo va a cubrir o sea, empezando el tercer año. Y muchas veces me dicen, oye, ¿por qué no cubre? Pues porque son muy comunes. Este Mm, tipo de padecimientos son muy comunes. Entonces, por eso yo les digo, es muy común que te digan, ¿para qué contrato una póliza si estoy muy joven y estoy muy sano? Pues precisamente por eso, porque si estas te llegan a pasar, que son muy frecuentes, pues ya te las pueda cubrir. Porque también claro. escuchamos mucho, es que yo tenía mi póliza de gastos médicos y tuve una situación y no me cubrió. Bueno, habrá que ver en qué tiempo estaba esa póliza, si estaba pagada o no, qué padecimiento era, ya era preexistencia no declarada, etcétera. ¿Sí? O sea, porque también es muy común, Fer, que dicen, es que las compañías de seguros lo que no quieren es pagar. No, pues no es que no quieran pagar, sino es, pues vamos a respetar lo que Ok. contrataste y que sí y que no. Aparte Exacto. de lo que me decías de los padecimientos, hay las exclusiones, que es lo que no te va a cubrir, ni dejando pasar un tiempo, o sea, no te va a cubrir. Es una lista también, pero de las más comunes, por ejemplo, los tratamientos para bajar de peso, los tratamientos para la calvicie, tratamientos para el crecimiento, ¿sí? También sí, la parte de querer tener bebés o no tener bebés, ¿sí? El control de la natalidad tampoco nos lo cubre. Los check-ups, porque a veces me dicen, oye, es que me voy a ir a hacer un check-up que cuesta como 8,000 pesos o 10,000 pesos nomás para ver cómo ando. ¿Me lo cubre o no? No, pues no. Un check-up es una exclusión. ¿Por qué? Porque para empezar, no rebasa el deducible que contrataste. Ese es como una regla que entre tu seguro de gastos médicos es a partir del deducible que elegiste. Y la otra, a excepción de que te encuentren algo en ese diagnóstico, o sea, sea un estudio para
investigar algo, para diagnosticarte una enfermedad, entonces sí lo va a cubrir, porque se van a estar erogando gastos. Pero así nomás debo ir a ver cómo ando y a ver qué me lo cubre, no, no te lo cubre. También es una lista, pero es como que lo más común que te preguntan. Ujú. Y de manera general, ¿cuánto cuesta un seguro de gastos médicos mayores para para una persona promedio en México? Híjole, promedio de edad, promedio de Medio ahí. general de como país, en general de todos los seguros que contratan, en promedio se invierte. Mira, sí varía mucho, mucho, Sí, es muchísimo. mucho. Podría decirte, pero me estoy yendo, es que no es lo mismo alguien que contrate una póliza, una mujer de 30 años, 35 años en Monterrey que en San Luis Potosí, con las mismas características, que en Querétaro, que en Durango. No es lo mismo el costo, va a ser completamente diferente. Más o menos es que estaría mal si te doy una cantidad, pero a lo mejor, dependiendo el deducible, es lo que yo hago, pues vamos a ajustarnos. Si quieres tu seguro de gastos médicos, jugamos con el deducible, con el coaseguro para que te alcance con el presupuesto que tengas. Pero más o menos te puedo decir que unos entre 20 y 30 mil pesos. Obviamente. La póliza anual. Ajá, póliza anual. Para gente ya más grande, arriba de 50, 60 años, pues ya estamos hablando de otras cantidades. Pero sí, también dicen, es que ¿por qué? Pues porque mientras más edad tenemos, nos vamos haciendo más viejitos, las probabilidades de tener o adquirir otras enfermedades, pues empiezan a aumentar. Y Y también justamente no es lo mismo, perdóname, Fer. No es lo mismo un hombre y una mujer de la misma edad. Siempre la mujer va a salir más cara. eso no sabía de que una mujer salía más, no sabía que una mujer salía más cara, Sí. pero sí tenía una pregunta preparada sobre que no siempre se considera que el costo del seguro de gastos médicos va cambiando con el tiempo. No Va solo por, cambiando con el tiempo. no Va solo por. cambiando por tres cosas, ¿eh? Cada año va a cambiar el costo del seguro, ¿sí? Por eso cada año, pues ahí nos andamos infartando, ¿verdad? De, ay, ahora tengo que pagar más. Sí, cada año vamos a pagar más por tres factores. Uno va a ser por la edad, lo que te explicaba, a mayor edad, cada año va a ir aumentando y hay picos de edad, ¿ok? La edad, esa es una. Otra es la inflación médica hospitalaria. No es lo mismo que la inflación en el país. Ajá, no, la inflación médica hospitalaria. La mayoría de los insumos en los hospitales son en dólares. Y de insumos, ¿de qué hablamos? También de aparatos, de medicamentos, de investigaciones, todo esto, tratamientos, etcétera. Y el otro factor es la siniestralidad, ¿sí? Hay años con siniestralidad más alta, otros más baja. Por ejemplo, en el COVID, pues obviamente la siniestralidad subió bastante. ¿Esto qué quiere decir? Porque me dicen, pero pues yo ni me enfermé y como quiera estoy pagando más. Pues sí, pero ¿cooperamos con todos los demás? Sí. Ujú. O sea, todos los asegurados estamos metiendo ese dinero a una bolsa y se paga el siniestro o enfermedades de otras personas. Que yo creo que sí, al momento dicen, ay, pero pues yo ni la usé y como quiera estoy pagando más. Sí, pero pregúntale a alguien que sí la usó. ¿Verdad? Y dicen, híjole, lo que me cobren, lo que cueste mi póliza. Pero así es como funciona. También un porcentaje muy bajo de la población en México está asegurado en gastos médicos mayores. O sea, sin hablar de su póliza colectiva que pueda tener como prestación en el trabajo. Somos un porcentaje muy chiquito el que tenemos un seguro de vida privado. Ok. ¿Y a qué edad conviene contratar el seguro de gastos médicos mayores? ¿Recomendarías tú? No, hombre, desde que nacen. Ahí les va. Las que están buscando ser mamás. Yo les digo, no puedes pensar en embarazarte si no tienes tu póliza de gastos médicos mayores. ¿Por qué? La mayoría están juntando para el parto. Y dice, sí, qué padre y todo, y luego que si quieren estar en, no sé, ahora les ofrecen como una suite y cuántos días y que, bueno, detalles. Pero les digo, bueno, lo de menos es el parto, ¿verdad? O sea, te puede salir el paquete dependiendo del hospital, entre 30, 40, 50, dependiendo del hospital, hasta más. El asunto es donde haya una complicación. Desde que tu embarazo, puede haber una complicación en el embarazo, puede haber una complicación en el parto. El bebé puede nacer con una situación médica
Y ahí sí, los costos se elevan muchísimo. O sea, no nada más fue el parto. Un bebé que esté en una incubadora, yo he visto cuentas de por día en una incubadora son 100,000 pesos por día. Entonces, la prevención está pues desde antes, ¿ok? Ok, no tenía mi póliza de gastos médicos, tengo a mis hijos, nosotros, etcétera. Muy bien. Pues desde que están chiquitos, porque los costos hospitalarios o lo que se ha pagado, estaba viendo precisamente esta semana lo más costoso que se pagó en el 2024 y son niños de 2 años, de 6 años, de 4 años, hay de todo, personas de 60, de 30, etcétera. 2024-2025. 2020, perdón, 2025. No, 2025 todavía no se cierra. Ok. Es 2024. La de 2025 todavía no cierra la lista. Son cuentas de arriba de 10 millones, 20 millones, 30 millones. Que si al niño de 2 años le detectaron tal tumor, que si a la niña tal. Y son edades de 2 años, 7 años, 10 años. Y ahí es donde dices, es que las enfermedades no tienen que ver nada con la edad. Porque eso pasa mucho, que piensan, ¿para qué lo contrato? Mejor cuando ya esté más grande, cuando sí lo vaya a necesitar. No tiene nada que ver. Una enfermedad te puede dar en cualquier momento. Exactamente. ¿Y qué factores debes de considerar al momento de saber qué cobertura contratar? Ujú. Mira, la básica es, vas a tener un deducible y un coaseguro. Si son personas que viajan, por ejemplo, aquí en el norte, es muy común tener una cobertura que se llama asistencia en el extranjero, porque aquí son muy dados de ir a McAllen, pues nos queda cerca la frontera. Entonces, como que esa cobertura casi siempre la tienen. Yo como quiera pregunto, oye, ¿vas a ir, vas a viajar, tienes visa, no tienes visa? Si no, pues ni para qué le encareces la póliza. Pero en las citas con el asesor, esa es otra cosa. Eh, confíen en su asesor y busquen tener una cita, porque ¿sabes qué pasa? Que más bien el prospecto o el cliente es, mándame una propuesta, mándame los números a ver en cuánto me sale. Y yo sí les digo, híjole, yo prefiero reunirme contigo y explicarte cómo funciona tu póliza en caso de que algo suceda, qué te cubre, qué no te cubre, qué nunca te va a cubrir, etcétera. Y luego ya te voy dando los costos y le vamos haciendo ajustes. Eso es bien importante, Fer, porque luego la gente se va por números, por la que me cueste menos. Pues esa que me cuesta menos, pero a la hora de un siniestro, ahí sí, ahí es donde no sabía que no me iba a cubrir. Oye, yo pensé que esto también me lo iba a pagar. Entonces ahí vienen como que vaya, los tragos amargos y yo sí prefiero ten tu cita y atiende bien y haz preguntas. Y un buen asesor, pues te va a explicar todo, todo, ¿verdad? ¿Qué te va a Claro. cubrir? Pero Como factores principales, ¿tú qué dirías? Por ejemplo, si yo quiero contratar mi seguro de gastos médicos, no sé, te recomiendo que te fijes en tu vida en general en estos aspectos para que los tengas sí. cubiertos al momento de seleccionar el seguro de gastos médicos mayor que más se acomode para tu vida y para, no sé, lo que pudiera ocurrir. Sí, tu póliza sí, por default va a tener una suma asegurada. Ujú. Si es arriba de 100 millones, está perfecto. 160 millones. Suena mucho dinero, pero en una enfermedad sí se acaban, ¿eh? 160 millones de pesos. Elige tú el deducible, ¿sí? Siempre vas a elegir el deducible de acuerdo a tu... Es un volado, yo sé que puedes o no usar tu póliza nunca, ¿verdad? Tu coaseguro. Cobertura. Si viajas, asistencia en el extranjero, a mí me gusta la cobertura de eliminación de deducible por accidente. Si no usas esa póliza, esa cobertura de eliminación, si dices, todo tiene costo extra, ¿verdad? Si no, si dices, no, no quiero esa de eliminación deducible por accidente, existen otros tipos de póliza de accidentes personales que te pueden ayudar a amortiguar y que son muy buenas. Pero por default, tu póliza planita básica. Sí, básica, básica, eso, deducible coaseguro ya sin coberturas de plano. Pues bueno, ya con eso ya la estás armando en grande, ¿eh? Ujú. Porque cantidades grandísimas puedes tener en caso de acudir al hospital. Ya con eso, ya con tener tu seguro. Ya como lo pagues, como puedas, o sea, pero ten tu póliza de gastos médicos mayores. Esa es la base. Ok. Y la póliza de gastos médicos mayores, la mayoría incluye lo mismo, o sea, la misma cobertura para todas Todas, personas. Es la todas misma, las personas. incluye Sí. exactamente lo mismo. Todas van a tener lo mismo. La suma asegurada, vas a elegir deducible y coaseguro. Y es todo. Ajá, ya las otras coberturas son coberturas adicionales.
En las pólizas que yo tengo hay una cobertura que me gusta mucho, que es la de protección patrimonial. Esa está por default. Esa cobertura es, por ejemplo, cuando está papá, mamá y los hijos. Esa cobertura consiste en si llega a faltar el papá, es decir, llega a tener una enfermedad o un accidente que le declare médicamente una invalidez total y permanente. Bueno, la póliza se queda pagada por 5 años para cónyuge e hijos, siempre y cuando los hijos sean menores de 25 años. También si llega a fallecer el papá, se queda por este mismo tiempo 5 años cubierto. Esa es una cobertura patrimonial que no tiene costo. La póliza también por default tiene la parte dental, ¿sí? Las compañías tienen un proveedor dental y existen las básicas, que son a lo mejor cualquier check-up que tengas dental, no tiene costo, aplicación de flúor, aplicación de ay, se me fueron ahorita los nombres estos dentales. Tienes varios servicios que son sin costo y otros servicios que son con costo preferencial, ¿ok? Y solamente necesitas tu póliza. Hay otras coberturas que tienen costo, que son un dental premium, que pagas más, pero ya tiene otro tipo de servicios. Pero por default la básica, pues esta, la dental, protección patrimonial, lo de maternidad. Es como lo básico. Y sabes qué, Fer, que ahorita yo quería comentar algo. Eh, Está la cobertura de VIH, que no tiene costo. Para tener esa cobertura en tu póliza, te piden hacerte la prueba de ELISA, obviamente por parte de la compañía, y no tiene costo hacerte la prueba, porque desafortunadamente casi no se habla de esto, fíjate, pero hay mucho SIDA. Entonces, si tú tienes tu póliza de gastos médicos y todo, ahí viene lo de la cobertura, pero no la tienes, ¿sí? Pues no te va a cubrir. Entonces, tienes que hacerte el estudio y esa cobertura se puede meter en cualquier momento de la póliza, no tiene que ser en la renovación, en cualquier momento. Te haces los estudios y ya la compañía te acepta, incluyen la cobertura y no tiene costo y es importante. Sí. ¿Y cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al contratar un seguro y después terminan limitando su protección? Los errores más comunes, Ya pues mencionaste dejar de uno. pagarla por comprar. Yo he escuchado, dime, que Me se te acordé cortó que poquito, habías dicho, dime. me acordé de uno que ya habías mencionado, que yo creo que es uno de los errores más comunes, según yo, el hecho de no querer hablar directamente y que te explique tu asesor cómo funciona, qué incluye y demás. Pero bueno, ¿cuáles son los errores de acuerdo a tu experiencia que hace que al final limiten su protección? Sí, sí, esa es la primera, ¿verdad? No, mándame los números, yo ahorita veo aquí cuál me sale más barato y todo. Ese es un error. Otro, pues vaya, que se aseguren con alguien a lo mejor a quien no le tengan confianza, que es algo como chistoso, pero también la cita es para eso. Que conozcas a la persona, si te late, no te late, tener empatía, si te lo recomienda a alguien, híjole, pues pon atención a eso. Es importante tu asesor, es más que tu póliza. Porque debe ser una persona en la que tú confíes, que sepas que te va a contestar el teléfono sí o sí, que no se va a andar como que escondiendo, que te va a hablar muy claro las cosas, qué sí te va a cubrir, qué no te va a cubrir, qué no te va a cubrir nunca. Porque a la hora de una situación de hospital, yo siempre les digo, háblame a mí. Antes de que vayas al hospital, háblame a mí y dime, ¿sabes qué? Pasó esto, bla, bla, porque se les olvida cómo funciona su póliza, se les olvida con quién están, se les olvida todo, es normal. Entonces, que sea una persona que tú sepas que va a estar al pendiente, que te va a estar dando seguimiento, que te va a ayudar con los trámites que se tengan que hacer, ¿ok? Que tú estés en tu situación de familiar o en lo que tengas que estar, pero que sepas que cuentas con alguien. Ese es bien importante. También, porque después dicen, no, pues es que ya no me contestó mi asesor, ya no sé ni qué, y a la hora de que sucede algo, no pasa nada, están las líneas de las compañías de seguros. Todas las compañías son buenas, todas las compañías te atienden y pagan, pero no hay nada como una atención pues personalizada, o sea, con tu asesor. O sea, fíjense sí muy bien en su asesor. ¿Qué otra, Fer? Déjame pensar. Sí. Híjole, el, el, bueno, pero bueno, aquí voy a pisar algunos callos, pero no me refiero a ti, pero para quien nos vaya a escuchar.
que de repente pues no andan pagando su póliza, ¿verdad? De que ya les recordamos, ya les dijimos, ya saben cuánto y se quieren esperar hasta el último, hasta el último, hasta el último, o de repente dicen, no, pues ya no la pagué, al rato la vuelvo a contratar. Esa es otra, la contrato en 6 meses más. Ok, bueno, perdiste tu antigüedad. ¿A qué se refiere esto? Que cuando tú contratas tu póliza, vas generando antigüedad, porque te acuerdas que les decía de los tiempos de espera en padecimientos, ¿sí? De 2 años. Bueno, si dejas de pagar tu póliza y pasan esos meses, pues adiós, ya. Otra vez tienes que volver a empezar. Sí la puedes volver a contratar, sí, pero ojo. Muy bien, contratas otra, vas a empezar con tu antigüedad. Y otra cosa, si en ese periodo de tiempo que no estuviste asegurado porque dejaste de pagar, te ocurre algo, supongamos que pues empezaste con un tema gastrointestinal, ¿verdad? Y no tenías tu póliza y ahora sí ya la vas a pagar, bueno, eso ya no te lo va a cubrir. Ya, por ese periodo de tiempo que dejaste de pagarla, ya no te lo va a cubrir. Entonces, híjole, si andan comprando, yo a veces amigas les digo, ¿cuánto te costó la blusita de Sara? ¿Cuánto te costó tal en Sara y demás? Bueno, con eso pagas 2 meses o un mes de tu seguro. Andan asegurando el celular, andan asegurando el carro, pues obviamente, pero pues que no se aseguren ellos. O sea, Y es imagínate, ¿Y cuál dirías tú que es el está impresionante. Ujú. sí, es impresionante? Que no le demos prioridad a lo que de verdaderamente le debemos dar prioridad, que es nuestra persona. Si no, ¿cómo vamos a funcionar en el mundo? Es que es eso, somos la gallina de los huevos de oro, tanto para los seguros de vida y gastos médicos. Yo entiendo que es costoso. Sí, sí es costoso. Y a veces culpan mucho, hay mucha controversia en cuanto a, es que las aseguradoras cobran carísimo, es que, y a veces se molesta la gente y lo entiendo. Yo también pago cada vez más, cada año más mi seguro, pero, pero sí, 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 sí hay que hacer como que esta reflexión, con quien deberíamos de enojarnos es con el gobierno, ¿verdad? Porque no tenemos instituciones públicas de salud eficientes o muy buenas, vaya, que nos den esa atención como en otros países y que sea gratuito. Pero para los que sí podemos, que tenemos ese privilegio, esa fortuna de hacer un esfuerzo y pagar nuestra póliza de gastos médicos, pues es eso, no distraernos con otros gastos que finalmente, pues sí, yo sé que el coche y que las vacaciones y que todo, pues a lo mejor es un sueño, algo importante, pero pues finalmente cuando vas a un hospital y tienes una situación así, pues ni las vacaciones, ni el coche, ni nada te pueden ayudar pues para salir de una situación, ¿verdad? Es solamente ser un poco más conscientes, es eso. Claro. Y ahorita que tocaste el tema, ¿qué limitaciones suelen enfrentar las personas que dependen únicamente del sistema público de salud y cómo un seguro privado puede complementar esta atención sin mencionar el desabasto de medicamentos que hay en las farmacias del bienestar? Híjole, sí, ese es todo un tema. Pues mira, desafortunadamente, Fer, sí, pues no esto no es para todos. O sea, me encantaría decir que una póliza de gastos médicos la puede contratar quien sea. Pues va a depender de varios factores, de pues que tenga la solvencia económica para pagarla, que a veces también se imaginan que es carísimo. O sea, no es barato, pero hay veces que la idea tiene en su mente un número que no es real, que se puede modificar. Ajá, esa es una. Pues deben de tener salud para contratar una póliza de gastos médicos, porque como les decía, si ya traes un detallito y quieres que te cubra eso, eso no va a pasar, pero sí te va a cubrir lo que pueda suceder posteriormente. Eh, las personas que se puedan hacer de un seguro de gastos médicos privado, pues la gran mayoría sí me dicen, o sea, de mi trabajo tengo el seguro del IMSS o estoy asegurado con lo del ISSSTE, pero definitivamente yo pues me atiendo en este tipo de hospitales porque para pedir una cita para tal situación pueden pasar muchos meses, más lo que comentas del desabasto de medicinas. En la póliza de gastos médicos mayores, pues va a cubrir también la parte de consultas médicas previas, consultas posteriores a lo mejor alguna cirugía, un tratamiento, los medicamentos también. Se va a pagar un porcentaje que es el coaseguro que mencionábamos, pero pues todo lo demás lo paga la compañía de seguros. Entonces, vaya, son muchas aristas
que generalmente a la hora de, cuando contratan todo lo traemos fresco, a la hora de que pase el tiempo y ocurre algo, pues se olvida, pero por eso la atención de un asesor para que te vaya guiando, pero sí, sí, Fer, o sea, hay gente que cercana a nosotros que sabes que puede pagar una póliza de gastos médicos, o sea, dice, sabes, yo sé que puedes, pero Ujú. no, Pero pues no no quieren. sé, no quieren, pero porque no han estado cerca de una situación así. Yo conozco gente que me dice, prefiero comer el resto del año latas de atún, frijoles, tortillas y arroz, pero jamás dejar de pagar mi póliza de gastos médicos, porque ya vivieron una situación así, Claro, ¿sabes? Entonces saben lo que cuesta. claro. Ujú. ¿Cuál es el mito más frecuente sobre los seguros de gastos médicos que te gustaría desmentir? Que la aseguradora no paga. Que las aseguradoras no pagan, pues sí, claro que pagan, claro que pagan. Yo creo que ese es el mito más frecuente. Y ahora hablando un poco más de ti, te veo muy apasionada con este tema. ¿Hubo alguna experiencia personal que te motivara a dedicarte a los seguros? ¿Cómo llegaste a este camino profesional? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que hacía algo en particular que me motivara. No, pero el hecho de poder asesorar y ayudar a personas a que planeen a futuro, eso me encanta, la planeada. Y la parte de finanzas, a mí me gusta, ¿sí? De las finanzas personales. Entonces, no es como que ya lo tenga todo resuelto, pero me gusta platicar con la gente y a ver, ¿qué harías si esto pasara? ¿Lo tienes resuelto? ¿Tienes plan A? ¿Tienes plan B? A ver, puedes hacer esto. Esa parte de ayudarse me da. Eh, los pocos casos de siniestro que he tenido, yo creo que de las cosas más bonitas que me han dicho es eso, ese gracias por ayudarme, gracias por estar, gracias este, por haberme insistido que comprara la póliza de gastos médicos. O sea, me lo acaba de decir una chica, fíjate, es clienta mía, no nos conocemos físicamente más que por Zoom. Y vio una publicación mía en Facebook en pandemia que ahí yo medio publicaba y me busca. Esta es una anécdota muy buena. Y me busca y me dice, oye, pues cotízame un seguro de gastos médicos. Bla, bla, bla". Sí, 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 muy bien. Le mandé le hicimos la cita, le expliqué todo. Muy bien. Y ella me dijo, ay, pues sí, déjame ver, déjame lo pienso. Pasó un mes. Oye, a ver, mándame otra, te lo juro, en un año estuvimos unas 4 veces de sí, no, el estira y afloja y demás, y yo ya anímate, mira que esto, hasta que era tantito antes de la pandemia. Llega la pandemia y dice, ¿sabes qué? Ahora sí lo voy a contratar para lo de la pandemia. Bueno, me lo acaba de confesar hace meses. Me dice, yo te iba a cancelar el seguro, porque pasando la pandemia, ¿para qué? Ya, Pues, ahí nos vemos, ya pasó el riesgo. Y me dice, y por una o por otra se me olvidó cancelártelo. Y ahí lo dejé y le diagnostican pancreatitis. Tiene 2 años y medio con esto de la pancreatitis. Cuando tuvo el primer episodio y que la internaron, no la han operado. Estuvo internada 6, 7 días. Me acuerdo que era mi cumpleaños y yo estaba en mi festejo en la fiesta y me hablan y era la hermana y luego me habló la mamá y bueno, todo un show. Y ella en el hospital estaba muy grave. O sea, entró a terapia intensiva. De estar bien, o sea, de un desmayo y muy mal. ¿Ok? De esa primera cuenta fueron 600,000 pesos. No lo operaron, solo estuvo internada, ¿sí? Después de esa, a los 3 meses, 4 meses vuelve a recaer. Y así ha tenido varios episodios. Y no tanto, se ha tenido como tres. La cuenta ya va en 1 millón. Y hace poquito me dijo, me dice, y yo te iba a cancelar esa póliza porque yo la contraté nada más para lo de la pandemia. Me dice, ahorita no habría manera que yo pudiera pagar lo de mi pancreatitis. Y me dice, te pido que lo grites a todos los vientos y que publiques y que contraten y que me dice, porque yo era de esas, de que, claro, ¿ya qué? Ah, creo que de tíos doctores, ¿sabes? O sea, te sientes como que como mi tío es doctor, como mi papá es doctor, pues bueno, pues nada, o sea, entonces, a partir también de esa chava, como que dije, bueno, sí, pues voy a insistir, obviamente con respeto y hasta donde se pueda, pero eso y los bebés.
Los bebés, el tema de los bebés como que me atrae mucho de ayudar a la gente, de mira, protege ese bebé, o sea, que todo salga bien, todo va a salir perfecto, pero este, pues protege a tu familia, que tanto trabajo te ha costado llevar y con tu trabajo, con tu patrimonio, de lo que te has hecho. Yo siempre les digo, no sé si tú has escuchado, Fer, que dicen, los bienes son para remediar los males. Y yo Ujú. no pienso así. Yo pienso que los bienes pues son para tu bienestar, lo que tu patrimonio, tu casa, tu herencia, lo que tú quieras construir a futuro. Y las pólizas son para remediar esos males, Claro, que no tengas que deshacerte de tus cosas por una situación que estaba fuera de tus manos y no tener con qué. claro, completamente de acuerdo. Qué bonita historia. ¿Y cuál ha sido la lección más profunda que has aprendido? Ay, yo creo que sí, y esa sí fue muy cercana, esa sí fue muy cercana y tiene que ver en parte gastos médicos mayores y vida. Creo que sí te había comentado que mi mejor amiga falleció hace ya, van a ser 3 años, ya 3 años, ya fueron 3 años ahora en noviembre. Y ella también asesora con su póliza de gastos médicos mayores, seguros de vida, tenía de Segubeca para sus hijos, tenía un Vida Mujer. Y, y siempre hablábamos de proteger a la gente y proteger a la gente y cómo acercarnos y demás. Y cuando ella tenía su tercer bebé, decía, es que pues me va a cubrir lo del parto y todo esto mi seguro de gastos médicos. Y para la parte de la educación de mi hija, pues vamos a sacarle una segubeca. Mis dos niños ya tienen segubeca, entonces la niña. Y que yo le decía, oye, ¿y ahora qué nombre de quién vas a sacar esa segubeca? O sea, para la niña. No, pues de mi esposo, ¿verdad? Me decía de él. Me dice, porque qué tal que algo le pasa, se muere y yo qué hago con los tres niños. No, que me deje bien protegida y que me deje bien protegida. Y la que falleció fue ella. Entonces, como que digo, siempre las mujeres pensamos en, porque lo escucho todo el tiempo. No, si algo le pasa, pues que me deje algo, ¿verdad? Porque ¿cómo le hago? No trabajo y tengo los niños y esto, ¿y qué haría? Y demás. Y como que no pensamos en nosotras. O sea, dices, ¿y si te vas tú? O sea, el que se quedó pues con la deuda o pagando cosas que, bueno, estaban muy protegidos, pues era él. Pero yo creo que ha sido de las cosas que me ha impactado de que cómo la vida es tan, pues para todos, no es que seas hombre o mujer. O sea, es tan frágil para uno como para el otro. Entonces, claro, también he escuchado, Fer, que me dice un padre de familia, es que yo como quiera, tengo que asegurar a mis hijos, ajá, sus pólizas de gastos médicos, mi esposa, porque uno como quiera. Y cuando les digo, ¿y quién va a pagar? O sea, ¿qué tal que te enfermas tú y no ellos? ¿Quién va a pagar lo tuyo? No, pues de ahí es como que, o sea, son muchas cosas que no alcanzan a ver. Yo entiendo que quieras proteger a los tuyos, pero si tú eres el que trabaja, el proveedor, y si tú te enfermas y tú sin póliza, pues ahí qué va a pasar. claro. Entonces sí son de esas cosas que me han dejado como que quisiera compartir muchas, pero no, hombre, aquí se nos da, nos llega la Navidad. Antes de cerrar esta conversación, me gustaría preguntarte algo importante desde tu experiencia. ¿Hay algún punto clave o alguna recomendación que no hayamos mencionado que consideres fundamental para estas personas, para que estas personas tengan presente al momento que piensen en seguros, especialmente sobre seguros de gastos médicos mayores, que fue el tema del día de hoy? Ujú. Eh, no, que no lo dejen pasar. O sea, pregunten, oye, tú tienes a tu asesora o a tu asesor, recomiéndamelo, acércate, o sea, no tengas pena de buscar, pero no lo dejes pasar. Es algo que nadie, yo lo entiendo, nadie se levanta pensando, hoy voy a contratar un seguro de gastos médicos mayores. Nadie en la vida, nadie. Pero si alguien te comenta, si ahí lo traes en mente, si, pues busca, busca. Esa es una. Otra. A muchas personas los han buscado asesores de seguros para tener una cita.
Y recibimos muchos nos. No, ahorita no, joven, gracias, ¿verdad? Luego vemos, ahí luego vemos. Ahorita no tenía pensado comprar, no tenía pensado contratar, porque piensan que es muy caro, piensan que la aseguradora no cubre, o sea, todos estos tipos de mitos. Pero yo siento que es más bien el desconocimiento lo que te hace no comprar. Ya con información tomas decisiones. Con información tomas decisión, si sí, si no, si sí, pero investiga, o sea, abre tu mente y escucha e investiga. Te vas a dar cuenta que te da más de lo que tú puedes perder si llega a ocurrir una situación. Yo en mis citas también les digo mucho, Fer, no te vas a arrepentir nunca de contratar un seguro, pero sí te puedes arrepentir de no contratarlo. Eso. Claro, Ujú. Entonces, infórmense, investiguen. Ahí mándales mis datos, Fer, o con quien quiera, no importa. El chiste es de que se aseguren. claro. A mí, bueno, yo creo que todos venimos a este mundo a cumplir una misión. ¿Cuál crees que es tu misión personal como agente de seguros? Ay, pues informar, informar, informar. La decisión no está en mí en que compren, pero sí en asesorarlos, en, en ayudarlos a planear, en que vean a futuro. Eso sí yo creo que es mi misión. Fíjate que antes creo que contigo ya lo había platicado en alguna vez que yo decía, pues no sé cuál sea mi misión en el mundo, en la vida y todo, y haciendo esto, y cuando te agradecen dices, creo que voy bien, creo que voy bien. Pero yo creo que es esa, es el comunicar. No es vender por vender, o sea, no, finalmente cada quien va a tomar sus decisiones, pero que lo que yo sé, que lo que yo he aprendido y lo que he vivido con experiencias de clientes, lo pueda transmitir y la gente pueda, pues sí, pueda elegir. Pero yo creo que es eso. A mí me gusta y lo he vivido cada vez más de cerca. Este año, hace poquitos días, estaba pensando que qué afortunada porque casi no busqué a nadie, me buscaron. Y para mí eso es como que el agradecimiento que yo le doy hacia mis clientes, el de que más bien me estén recomendando gente. Eso me pasó mucho este año, no que otros años no, pero digo, ay, mira, estoy haciendo bien las cosas, estoy haciendo bien las cosas, seguir, seguir, seguir y, y pues transmitir conocimiento. Sí. ¿Y qué mensaje te gustaría dejar para quienes escuchan y aún están dudando en contratar un seguro? Híjole, Tu yo creo que mensaje me final. adelanté. Sí, yo creo que me adelanté, pero es eso. Nunca te vas a arrepentir de contratar un seguro, pero sí te puedes arrepentir de no haberlo contratado. También en el futuro, y lo vemos con gente que la gente no planea fracasar, pero sí fracasa por no planear. Entonces, es eso, es solamente ser un poco más consciente. No vas a dejar de ser tu vida ni dejar de gastar en lo que te gusta, lo vas a seguir haciendo, solo es pasar un poquito, un porcentaje de lo que tú ganas a algo que verdaderamente sí te va a ayudar o te va a alivianar ante una situación bastante importante, que si eres una persona responsable no se la puedes pasar a tus hermanos, a tus papás o algo porque tú no te ocupaste de ti, porque eso es responsabilidad. Contratar una póliza de seguro, pues habla de una persona responsable. Entonces, Claro. con esto, Fer, a menos de que me digas otra cosa. Perfecto, me encantó. Para quienes nos escuchan y quizás se quedaron con dudas o quieren más información, ¿cómo te pueden contactar? ¿Dónde te pueden localizar en redes sociales, teléfono, correo? ¿Qué Claro, nos ahí puedes? les va. Les voy a dejar mi celular, fíjense muy bien, para que me escriban. Es 81, porque me ubico en Monterrey, 81 15 44 45 46. Bien fácil, ¿ok? Bien fácil. Y también me pueden mandar este correo a asistente.natalie@gmail. Les pasaré el otro correo, pero el otro correo también se satura bastante, mejor en este, y es en donde me escriben más de, oye, quiero una cita contigo, etcétera, y ahí me apoya mucho mi asistente de te escribió tal, te escribió tal, te escribió tal, y yo directamente me contacto. Ujú. Cuando alguien me escribe directamente me contacto ahí por WhatsApp y podemos, a mí me gusta agendar las citas, acuérdense, yo no voy a andar mandando propuestas
porque no, pues no soy cotizadora de, bueno, y ahí te va, y ahí te va. Me gusta que sea la cita pues personalizada, cada quien tiene necesidades diferentes. Y también las citas pues es información privada que pues solamente esa persona y yo vamos a saber. Ya para despedirnos, quiero agradecerte, Natalie, por compartir tu conocimiento y ayudarnos a aclarar algunas de las principales dudas que normalmente tenemos alrededor de los seguros de gastos médicos mayores. Más allá de pólizas y números, hoy hablamos de información, de prevención y de tomar decisiones con mayor conciencia. Y quiero cerrar este episodio con una reflexión inspirada en Séneca, filósofo romano y uno de los principales representantes del estoicismo, que dice: la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a protegerse bajo el refugio adecuado. Bueno, porque no se trata de vivir con miedo, sino de vivir con tranquilidad, de entender que la prevención también es una forma de amor y de saber que cuando la vida cambia, contar con un respaldo nos permite enfocarnos en lo que verdaderamente importa, nuestra salud y la familia. Les deseo de todo corazón una muy feliz Navidad, llena de paz y momentos significativos y todo lo mejor para este 2026 que está por comenzar. Un año en el que seguiremos aprendiendo juntos, cuestionando, creciendo y compartiendo episodios más interesantes aquí en El aprendizaje nunca agota la mente. Gracias por acompañarme, nos escuchamos pronto. Gracias.